tal? ¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana, para la entrevista política, tenemos no uno, sino dos congresistas. Tenemos por un lado al vocero de la bancada del Frente Amplio, Humberto Morales. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días. Y de otro lado al congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, hay varios... por compartir la mesa con Humberto Morales. Hay varios asuntos que le conciernen al Congreso que son importantes en este momento. Tenemos la decisión que ha adoptado la Comisión de Ética a propósito del congresista Mamani y lo que deberá ocurrir o no en la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. Tenemos también los problemas que enfrenta en este momento el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por un informe presentado, en su nombre por su asesor. Y bueno, también la situación, disculpen, del congresista Donaire. Pero más importante que eso quizás sea abordar primero lo que ha sucedido con el expresidente Alan García. ¿Qué impresión tienen ustedes de lo que ha ocurrido? ¿Les parece que en efecto la declaración de que a partir de ahora va a estar, digamos, disponible para todo lo que la Fiscalía requiera, merece confianza y tranquilidad de parte de la ciudadanía? Bueno, yo creo que en el tema de García ha sido una derrota total, ¿no? Y un papelón, yo diría, ¿no? Lamentablemente para él, él ha recurrido a Uruguay. Uruguay es un país muy serio, una política muy rigurosa, pegado a la Constitución y a las leyes, muy respetuosa del derecho internacional, que nunca, que yo sepa, había desechado un asilo de esta naturaleza, de este nivel, de este personaje, y que ahora sí lo ha hecho. Y lo ha hecho porque evidentemente el tema no es pues simplemente una persecución por un delito de poca monta, ¿no? Un robo de un automóvil, un pequeño negociado, no, estamos hablando es una persecución, entre comillas, es un proceso judicial de una mega corrupción, de un cartel internacional de la corrupción, que es Odebrecht, que ha afectado a 9 o 10 países y que afecta a Uruguay también. Entonces, internamente Uruguay tiene muchos problemas por el tema de Odebrecht, y además son vecinos de Brasil, donde el tema de Odebrecht ha repercutido muchísimo, y donde hay muchos presidentes y jefes de Estados. Hace poco ha sido extraditado el presidente de Panamá, de los Estados Unidos, Martinelli, por el tema de Odebrecht. O sea, es tan grande el escándalo que evidentemente Uruguay no podía esta vez cumplir con su vieja tradición histórica del asilo, sino cambiar de Pero no es una tradición por una tradición, tiene que ser una tradición que se basa sobre la sustancia de los pedidos. El problema adicional para el APRA o para la bancada aprista es que, por ejemplo, Mauricio Mulder definió a Uruguay como un país con una amplia trayectoria democrática. Entonces, claro, es ese país con la amplia trayectoria democrática el que le ha dicho que no. Exactamente. Y el que ha objetado esta idea de que existe una persecución política. Y por lo tanto, el tema del asilo terminó para García. Porque evidentemente va a ser difícil que un país pueda hacer lo contrario de lo que ha hecho Uruguay con García, ¿no? O sea que yo creo que él ya estará notificado plenamente de que el asilo no va a ser ningún tipo de posibilidad de usar para poder evitar la justicia, ¿no? Pero ha vuelto exactamente a la posición en la que estaba antes de pedir el asilo, o el haber pedido el asilo y no haberlo obtenido lo deja, digamos, en una posición más incómoda. Bueno, por la primera parte, yo estoy completamente de acuerdo con Víctor sobre cómo es que García Pérez, al plantear una imagen diferente del país para solicitar un asilo, y ahí sí entrando a su pregunta, genera pues varios antecedentes. Primero, hay un peligro de fuga con mascareta de asilo, tendrá que valorarlo eso el Ministerio Público y el Poder Judicial para que pueda decir si es correcto o no eso, habrá que demostrar eso. Segundo, lo ha dicho no solo su hijo, del señor García, sino también varios conspicuos representantes del APRA, diciendo de que nos han informado desde el Ministerio Público que iba a haber una detención. Eso es lo que han dicho. Si eso ocurre, hay un peligro procesal, porque se supone que una investigación que llega al Ministerio Público de esta envergadura es pues una investigación en reserva.
Y si eso ha sido informado, ¿quiénes fueron los que informaron? ¿Un fiscal? ¿Un secretario? ¿Un asistente? ¿Era un militante aprista que estaba ahí? En todo caso, para nosotros definitivamente hay dos aspectos que tendrá que ser valorado, considero. Y obviamente el Poder Judicial tendrá que determinar si hay detención preventiva o no, pero lo que sí creo yo es que por lo menos ha habido estas dos cosas en ese escenario, ¿no? Bien, ya estamos hablando de la Fiscalía y de eventuales filtraciones o no. Esto nos lleva espontáneo o naturalmente a un tema que también se ha suscitado ayer. El Ministerio Público le ha abierto, digamos, un proceso, una investigación que podría terminar en alguna medida disciplinaria al fiscal Pérez por las filtraciones que llegaron a la prensa de, digamos, la conversación, no es una conversación, en realidad es un interrogatorio en buena cuenta, que tuvo con el fiscal Chávarri. ¿Les parece, o qué les parece a cada uno de ustedes esta circunstancia? Además, en el momento, digamos, importante que estamos viviendo a propósito de la información que se va a recabar en Brasil, la nueva información que se va a recabar en Brasil y el trato que se va a cerrar, ¿no? Bueno, hablando en blanco y negro, es que aquí hay una investigación de alta envergadura que lo está llevando el fiscal Domingo Pérez. Hay un juez que ya determinó impedimento de salida y ambos están siendo denunciados y van a iniciarse procesos, entiendo yo, en caso del señor juez, el señor Carguancho, y en el caso del señor fiscal, el señor Domingo Pérez. Ambos tienen denuncias, uno por un proceso que usted acaba de escribir, y en el otro es por abuso de autoridad, una cosa así. Sí. En todo caso, lo que hace estas dos acusaciones en el momento es de que se pueda distraer un hecho que se está investigando a plenitud. Y lo otro, y lo digo quizás por mi posición política y muy alejado del tema jurídico legal, es que la población está cansada de esto, está cansada. La población está pidiendo en este momento que el señor García Pérez responda que nunca debió pedir asilo, responda a las acusaciones que se le viene llevando. Que el señor Keiko Fujimori, que se ha puesto en derecho quizás en condición diferente al señor García Pérez, tenga que responder ante el Poder Judicial. Eso es lo que se está buscando. Ahora, lo otro, para mí, es una distracción. Están haciendo acusaciones. El señor Chávarri... Para distraer, dice usted. Sí, no para remover del puesto a la persona. En realidad, un proceso administrativo que van a llevarlo, seguramente seguirán con el debido proceso, entiendo yo. Y el que encabeza el Ministerio Público es el señor Chávarri. El señor Chávarri está en este momento con una acusación constitucional al Congreso de la República que va a seguir, según lo ha dicho el presidente de la comisión, todavía el turno que le corresponde para que puedan tratarse el tema. En todo caso, ¿qué cosa es lo que se está buscando con esto? Esa sería la pregunta final que seguramente el ciudadano se está haciendo, ¿no? Lo que no invalida la observación de que la filtración es indebida, de que esos detalles del interrogatorio no debían llegar en ese momento a la prensa. Estamos hablando de lo que ha salido a publicidad en el sentido de las preguntas que se le han hecho a Chávarri, ¿no? A Chávarri y que llegaron a la prensa. Eso es espantoso, eso es muy malo. Sí. Eso es muy malo, no sé qué cosa, yo creo que hay que investigarlo, eso es muy malo, o sea, hay una reserva total del propio proceso y en este caso, con mayor razón, si siendo autoridades internas, ¿no? Sí. O sea, el problema acá es que hay un poder del Estado que es, de alguna manera, el Ministerio Público es un poder del Estado, como lo es el Poder Judicial, que está totalmente dividido, atomizado, enfrentado, y eso le hace daño a la justicia, finalmente. Eso perjudica muchísimo a la justicia. Y este tipo de filtraciones no le hace bien, evidentemente, a la imagen del Ministerio Público. Muy bien, vamos al Congreso ahora sí. Hay varias noticias que afectan la imagen del Congreso. Claro. Ayer, bueno, la Comisión de Ética finalmente decidió por unanimidad respaldar la recomendación de la suspensión por 120 días a Mamani. Hay quienes piensan que eso es positivo, pero no suficiente. El Pleno tendrá que votar esto, creo que esta semana, y luego, ¿qué tendrá que suceder? Cumplido, digamos, lo de ética, el camino de ética llega hasta ahí. En los 120 días es la máxima sanción que puede por eso, el camino de ética llegará y está ahí. bien, y además creo que ha sido, yo no soy parte de esa comisión, pero tengo entendido que ha sido por unanimidad. Entonces yo creo que está bien, está bien. Ahora, independientemente de eso, hay pues la propia investigación del Poder Judicial o del Ministerio Público, la denuncia que hizo la azafata o la hermosa
en el Callao, que tiene que seguir su curso. La Fiscalía le ha pedido al Poder Judicial que solicite a su vez el levantamiento de una inmunidad. Y eso tiene que pasar por la Corte Suprema, que nombra una comisión de levantamiento que analice el caso y luego a la comisión de levantamiento de inmunidad, diferente, que no es acusaciones. Exacto, que no es, que son es otro camino. Bueno, y esa comisión tendrá que actuar rápidamente, en 6 meses, porque 120 días en realidad son útiles, son 6 meses o más. Y en 6 meses perfectamente bien, el señor ya no va a estar presente en el Congreso, y en esos 6 meses va a llegar por otra vía, por otro conducto, el levantamiento de fuero, y puede rápidamente actuar. O sea, una cosa empalma con la otra. Eso no lo veo que haya ningún problema. Lo que sí veo que hay problema es que esa comisión de levantamiento no haya actuado con las debidas celeridad y certeza. A propósito de Donaire. A propósito de Donaire. Vamos a llegar a Donaire, pero primero vamos a preguntarle al congresista Morales sobre la situación del congresista Damiani. Además, su bancada ha presentado una acusación constitucional, que es un tercer camino, que tendría que ver la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego la permanente y finalmente el bueno, pleno. sí, no, primero creo que era insostenible, ¿no? Y la comisión de ética ha actuado como debió actuar. Ahora, lo definirá el pleno. No creo que haya mayor debate sobre el tema después de lo que la señora Azafata ha manifestado en la comisión. No creo que haya mayor debate. O sea, tampoco ya no hay nada que debatir. Y lo mejor es proceder a votar. Proceder a votar y resolver el tema, y que el congresista Mamani tenga que demostrar su inocencia en el Ministerio Público donde se encuentra, o responder también a la acusación que se le ha hecho. Pero eso también seguirá su curso, porque todavía ha dicho el presidente, vuelvo a decirlo, ¿no?, de que esto va a seguir en orden de llegada. Bueno, ahí está. Pero lo que sí creemos nosotros es que definitivamente las comisiones del Congreso que están encargadas en ética deben actuar con premura, porque eso sí genera, si esto luego de la denuncia se hubiera hecho rápido, el malestar. Sí, se incrementa. Entonces la comisión, ni bien ocurre este hecho, debe inmediatamente resolverlo. Porque si no, nos enfrentamos pues a eso de que lo están blindando, ¿no? Y obviamente eso no ayuda a la imagen del Congreso. Blindaje, entonces, es el tema. No, y no ayuda, y además después la mayoría parlamentaria, que no se quejen si el referéndum es adverso al Congreso, que no se quejen, porque han hecho todo lo posible en el tiempo. Y lo imposible. Así es. Todo lo por esfuerzo no se han quedado. Sí, no. Es decir, han hecho muchos méritos, digamos, hasta el día de hoy. Varias bancadas, o sea, ciertamente a más congresistas, más oportunidades de meter la pata, claro. Pero esto de que como más sobrecitos, más oportunidades en el sorteo, pero esto irradia a todos lados, ¿no? A todos los afecta, por supuesto, a pesar que no somos necesariamente culpables o asumimos responsabilidades, pero básicamente de la bancada mayoritaria, que es la que aprueba o desaprueba las cosas. Sin la bancada mayoritaria. Porque ahí el debate tampoco ha sido, Víctor, perdón, el debate, o sea, las metidas de pata que llamas, entre comillas, no son temas ideológicos ahí. Claro. Son temas, pues, que lindan ya de la conducta de un parlamentario. Sí. No, ya que estamos hablando de Mamani, eso no es ideológico. No, nada. El tocamiento indebido no tiene credo. Está fuera del espectro ideológico. Claro, total. Bueno, habías mencionado el caso del congresista Donaire. Lo que pasa es que esa materia ha llegado también a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad ha postergado el asunto haciéndole una consulta a la Comisión de Constitución. No hay nada que consultar ahí. Ahí no hay nada que consultar. Esa es una excusa para blindar o semiblindar o para postergar, en fin, como quiera llamarse. Pero ahí no, ahí es un delito con sentencia en segunda instancia, con sentencia de la Corte Superior, cometido antes de que fuera congresista, que no tiene que ver con la función de congresista. Que viene desde antes. Así es. Que viene, o sea, que no tiene nada que ver estaba abierto desde antes. Sí. No, es decir, es automático. Yo presenté un proyecto de ley hace mucho tiempo que fue rechazado y lo voy a volver a presentar porque los abogados dicen que hay que respetar el principio de inocencia. Sí, pues, pero hay que respetar la presunción de inocencia, sí. La presunción de inocencia, pero hay que respetar pues el principio de la admisión, el derecho de admisión a tu casa. Si estás enjuiciado con tu casa no te puede admitir, es una cosa elemental. Los que tienen procesos no deberían postular, y si postulan no deberían ser juramentados mientras no se resuelva su tema. Es una cosa elemental. Y estos señores, muchos de ellos lamentablemente postulan sabiendo que tienen un juicio con el Estado al cual están postulando
para blindarse una vez que estén adentro, y Sí. eso no se puede aceptar. Las bancadas que ustedes representan están presentes en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Sí, ¿no? Sí. y votaron ayer de qué forma. Bueno, el caso de nuestra bancada, como El lo caso de dijimos, Nair estamos hablando, ¿no? no, Sí. o sea, nuestra bancada ha votado para que el señor sea entregado, porque esto es una insistencia del Poder Judicial. Así es. O sea, el Poder Septiembre Judicial viene el pedido ha dicho original. que esto de una vez él quiere ejecutar la sentencia. Es más, los que han sido procesados junto a él están en la cárcel. Él es el único que está afuera. Entonces nosotros queremos que ser se cumpla. Por supuesto, pues tiene una responsabilidad. Entonces, lo que queda, nosotros hemos votado, por supuesto, para que él Eso pueda, le hace daño. se cumpla la ejecución del juez. Eso le hace daño al Congreso, a la imagen del Congreso le da tremendo ¿Y daño. cuál es la ganancia de blindarlo para quienes aportan el voto mayoritario? Porque el señor es de la bancada de Alianza para el Progreso. Sí, pero yo creo que su propia bancada marcó distancia. Sí, ya, sí, ¿no? ya, Ha ya. marcado distancia. Bueno, a mayor recién, razón, entonces, últimamente, ¿no? a mayor Pero, razón la pregunta no tiene sé, sentido. No sé por qué capricho, amistad, pero yo creo que la imagen del Congreso sufre muchísimo con esto. Y a puertas de un referéndum, con mayor razón. La imagen del proceso del Congreso sufre con este tipo de circunstancias y también con lo que ha ocurrido con el presidente del Congreso. Un reporte acerca de sus actividades en la semana de representación fue denunciado en buena cuenta, me parece que son 2 informes, en un reportaje del programa Panorama, donde se veía que se habían utilizado fotos de años distintas y eventualmente hasta retocadas para dar una impresión distinta a lo que la realidad en efecto había sido. El presidente del Congreso ha dicho que ha separado a su asesor principal y a la persona encargada directamente de los informes ya aparentemente la había separado antes. ¿Suficiente con eso? Yo creo que el presidente de responsabilidad. el presidente del Congreso no es cualquier parlamentario ni es un vocero de una bancada. Es el presidente de todos los parlamentarios, es el presidente del Congreso del Perú. Y tiene que explicar, por supuesto, tiene que explicar, no a los parlamentarios, tiene que explicarle al país qué es lo que ha pasado. Yo he dicho en su momento. Ha hecho un comunicado. Es que eso no basta, explicar es salir y decir, señores, esto ha pasado. Yo espero, sinceramente, que el presidente, no digo si sea verdad o mentira esto, ¿no? Porque han separado inclusive a un asesor suyo, me parece. Eso significa que quiere decir que esa persona ha estado vinculada a eso. Sino, yo creo que en este momento tiene que explicar al país qué cosa es lo que ha pasado ahí, porque él es el presidente de un poder del Estado, no es un parlamentario nada más. No solamente tiene que explicárselo a su bancada, de la que por lo demás Pero dice que está separado, ha pedido licencia. No, es el presidente de todos nosotros, ¿no? Sí. Por lo tanto, le dio una explicación a todos nosotros, ¿no? ¿A ustedes les llama la atención que esta información haya salido? No, es una explicación interna, ese es evidentemente. Ahora, Claro. Es decir, alguien ha... Sí, no, alguien es de su seguro, vida, ¿no? De su entorno. De su entorno, de De todas su maneras. entorno. Claro. Sí, como muchas veces pasa. Pero ese síntoma también es importante Sí, pues interpretarlo. significa pues que hay adentro una pugna tamén, ¿no? Dentro de esa bancada. O sea, o vemos esa eso, mayoría. vemos la renuncia de Úrsula Letona. Así es. En fin, Hay una pugna tremenda ahí por despejar la cancha, por sacar a unos, meter a otros. En fin, hay una pugna interna. pugna o espíritu de revancha en algún caso. O ambas cosas, ¿no? Una sabia Ambas. combinación de las dos Sí, cosas. sí. Ahora, yo creo que él tiene que dar una explicación, estoy de acuerdo. Ahora, es muy grotesco esto, porque sacar informes de semana de representación con fotografías de hace 5 años, eso a él no se le puede ocurrir, es evidente, pues a nadie con 2 dedos de frente se le pueden ocurrir. Es a un empleado o de mala leche o de mala entraña o ignorante, muy ignorante, que ha hecho una tontería. Que nadie como se va a esa. dar cuenta, total. Sí, pues, o sea, es el nivel profesional bajísimo Claro. porque Así a nadie- como lo ponen a uno más flaco con el Photoshop. Sí, digo, pues, sí, pues. Y no se van a dar cambiamos cuenta. la fecha, Así. cambiamos O sea, el polo. es tan burdo que ha sido hecho por una persona pues que no tiene ningún tipo de criterio ni de nivel, o salvo que haya sido adrede para perjudicarlo y después Ese es denunciar. el otro punto, ¿no? Ese es el otro punto. Pero eso hay que Eso investigarlo. sería muchísimo más grave. Eso sería muchísimo más grave. Pero hay que investigarlo, ¿no? Hay que explicarlo eso.
Y mientras tanto seguimos avanzando hacia el referéndum. No sé si ustedes recuerdan, este domingo hay que votar sí, yo a me propósito de ya. 4 preguntas. Claro, Sí, ironías sí. aparte, está ocurriendo un poco lo mismo que ocurrió con las elecciones municipales. Sí, es decir, sí. avanzábamos Sí, hacia la la gente fecha va de así. ir a las urnas y la gente, por razones perfectamente razonables, estaba con la cabeza en otra parte porque había el escándalo de los cuellos blancos, Sí. tantas otras cosas. Si la gente se va a dar cuenta, el referéndum 72 El viernes. Sí. Y el MNP va a estar pensando qué hace, ¿no? Cómo a estudiar un poco, porque hay que estudiar para saber cómo... Esa es la gente que con todo derecho no está politizada, no está demasiado interesada en la política, está, digamos, un poco curada en salud, pero no es el caso de ustedes. ¿Cómo van a votar en cada una de las 4 preguntas? Me preocupa a mí, Mario, que la OMP no esté jugando un papel de neutralidad por las cosas que han salido, ¿no? Hemos visto fotos de afiches de la OMP induciendo al voto, ¿no? En un sentido, ¿no? Hemos visto a empleados de la OMP hablando mal de parlamentarios para que voten no a la bicameralidad y a la reelección, ¿no? Con nombres propios del parlamentario, ¿no? Entonces yo creo que la OMP está... Entonces hay persecución política. No. Hay distorsión y poca neutralidad, ¿no? Y claro, la OMP está ahora un poco descabezada porque el titular no se le ha nombrado y tiene un provisional, pero aún así me parece que debe haber una vigilancia sobre la OMP y esa vigilancia tiene que ser el jurado, y el jurado hasta ahora no ha dicho absolutamente nada. Me preocupa ese silencio del jurado. Les había preguntado, les ruego que me contesten taxativamente cómo van a votar en cada una de las 4 preguntas y si ese voto que ustedes me van a revelar, si es que lo tienen a bien hacerlo así, es el de las organizaciones políticas a las que ustedes representan también. Bueno, en mi caso, el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido convoca a viciar el voto. Todo. Los 4 votos. ¿Por qué? Porque nosotros, y eso lo hemos hecho nosotros desde el inicio, desde nuestra función parlamentaria, y obviamente por acuerdo también del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, era de que para nosotros el tema de fondo no es eso que se ha planteado ahí. Para nosotros el tema de fondo es la nueva Constitución. Y lo hemos planteado en cada momento. Lo hemos hecho en el Acuerdo Nacional, que es un espacio democrático. Lo planteamos, lo hemos planteado en el Pleno del Congreso, lo seguimos planteando y lo seguiremos planteando. ¿Y lo van a viciar de una forma particular o han dejado libertad por lo menos en la forma de viciarlo a los... nosotros estamos afirmando que la lucha que estamos llevando adelante es contra la corrupción. Entonces, frente a la corrupción, creemos que una nueva Constitución es el camino. Y digamos, hay una consigna de qué cosa escribir en el voto, es lo que le estoy preguntando. Mira, si usted me dice eso en mi función parlamentaria, van a decir, y seguro Víctor Andrés le va a decir, está induciendo, ¿no? Entonces va a decir, la autoridad no puede intervenir. Lo que yo estoy informando es la posición de mi partido, del Comité Ejecutivo Nacional. La posición de Acción Popular y la personal del congresista. Nosotros hemos conversado, pero no hay un acuerdo formal todavía. ¿Ustedes toman acuerdos formales? Porque muchas veces la pregunta... a veces no. A veces sí, a veces no. A veces sí, así como dice la canción. No, a veces sí, a veces no. Pero claro, la idea era un poco votar sí a todo, ¿no? Pero yo creo que hay que votar, no sé, estoy pensando en voz alta simplemente, aún no he decidido y además no lo he conversado mañana pasado vamos a conversarlo con mi bancada. Yo creo que hay que votar no por el todo, ¿no? Porque la reforma de la Junta me parece que no va a solucionar gran cosa, hay que hacer una reforma más profunda. El financiamiento de partidos me parece que es absurdo en un país donde falta plata para todo. El tema de la bicameralidad, me parece que el proyecto aprobado por el Congreso hace 5 años atrás sobre bicameralidad era bastante mejor que este, mucho mejor que este. Y la no reelección, bueno, sería el único país del mundo donde una asamblea... No me queda claro cómo vas a votar. No, todavía no estoy convencido, pero estoy tentado a votar no por todo. No por todo. No por todo. De repente, o quizás de repente es un mal uso, la obligatoriedad del voto y la multa son el problema. Entiendo que hoy día la Constitución ve un proyecto presentado por ti acerca de... Exactamente, yo he presentado un proyecto de ley que además es un tema que se ha discutido mucho, que no se puede penalizar el hecho de no ir a votar. La gente que no va a votar es porque no puede ir a votar.
y le están porque no quiere, que también es perfectamente o también es porque no quiere. Sí. En el caso de mi oficina, por ejemplo, todos votan en provincia y gastan más plata en ir a votar que lo que pueden votar y van a perder su gratificación, o si no, o para ir a votar su gratificación, o por no votar la multa por su gratificación, o sea, claro, toda cuenta de la gratificación. Me parece que es exagerado eso, me parece que tiene que ser un voto no penalizado, pero no solamente allí, sino por ejemplo también los gremios. No es posible que el Colegio de Abogados, si no vas a votar todos los años, obligatoriamente te cobran una multa de 150 soles y te inhabilitan para presentar un escrito en el Poder Judicial. Eso no se puede ni aceptar, no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces yo creo que el voto hay que despenalizarlo. Muy bien. Muchas gracias por esta conversación a los dos congresistas que nos han visitado esta mañana, y nosotros ya nos vemos mañana aquí de 6 a 9. Buenos días.